Bueno, ingresamos a un espacio, le digo a todos ustedes que es sumamente interesante. Vuelve a estar con nosotros la doctora Grisel Pereira. Sé que muchos dirán, ah, qué bueno, va otra vez. Sí, otros no la conocerán, como es obvio. Otros sintieron hablar de ella, otros incluso habrán sentido hablar del programa, otros ya nos conocen. Este programa tiene una petición de principios y es una pregunta, ¿en dónde estamos? Y nos vamos planteando en distintos ámbitos, en distintos aspectos del quehacer de nuestro pensamiento, de nuestra investigación, digamos que periodística. Bueno, ¿en dónde estamos en distintos lugares o confines de esta organización llamada Estado? Y concretamente República Oriental del Uruguay. Bastante, yo te diría que bastante estropeada, bastante estropeada. Prácticamente está en un CTI, como República Democrática, de acuerdo al artículo 82 de la Constitución. Con la doctora Grisel Pereira tratamos un tema que es de vital importancia porque hace nada más y nada menos que a la construcción de la sustentabilidad por generaciones de un sentimiento de nación republicana democrática. Como lo dice el artículo 82, habla de que somos una nación democrática republicana. Y el sentimiento de nación, el sentimiento de pertenencia a una república, la ética republicana, el comportamiento responsable en sociedad, es decir, saber que uno es un ciudadano y debe comportarse de acuerdo a sus derechos, pero también a sus obligaciones, todo eso obedece a una tarea que es la tarea de la enseñanza. Claro, si el Estado no se hace cargo de la enseñanza, puede terminar siendo caótica, puede terminar en una anomia también. Y en ese sentido hubo un grande de la historia uruguaya, un enorme pensador con una cultura vastísima, que tuvo la experiencia de ir a Estados Unidos y a Inglaterra. Estamos hablando de José Pero Varela. Quizá decir un autodidacta culto es de algún modo degradarlo, porque parecería más bien que fue un polímata. Es decir, son de esos genios que dominan muchas áreas del conocimiento sin necesidad de ir a aulas universitarias, porque ya tienen el despliegue, tienen el don de ese desarrollo a través de una disciplina de estudio. Era adversario de La Torre, de Lorenzo La Torre, que planteaba que Uruguay se tenía que civilizar, que iba a aplicar una especie de dictadura corta, y sin embargo llegan a un acuerdo porque La Torre acude a él para que se haga cargo de la educación. ¿Por qué? Porque Uruguay vivía una barbarie. Y ese Uruguay de la barbarie, del abigeato, del robo del ganado, sin ordenamiento territorial, sin correos, sin censo, sin estadística. Era un país bárbaro que tenía una constitución, pero estaba en los papeles y no se podía ver en los hechos. Y José Pero Varela le acepta el reto a Lorenzo Latorre y bueno, van a crear algo así como un instituto de instrucción pública. Es así, doctora, bienvenida. Gracias Así por es. estar. Muy bien, cómo no, encantada. En primer lugar, por supuesto, desde ya agradecida una vez más por este espacio, por esta oportunidad. Y como usted bien lo dijo, bueno, yo estoy retornando o de repente después de un breve intervalo, tomando contacto nuevamente con esta prestigiosa audiencia, ya sea por radio, ya sea por los medios Por como internet, tenemos claro. ahora de internet, Claro. porque bueno, por YouTube, todo lo que estamos sabiendo, Mm. que es lo que se está haciendo, lo que se está usando. Y bueno, para mí un placer y la verdad que me encanta volver y seguir, porque creo que vamos a Sí. tener mucho más que trabajar, muchas más oportunidades, más notas. Y bueno, y también me alegro y agradezco a aquellos que, como usted decía, por ahí dicen, ah, qué bueno que volvió la doctora, qué bueno que volvieron las notas para poder hacerse o para escuchar o para poder charlar o conversar o cambiar ideas Sí. de tantas cosas que hacen a nuestro país. Y como usted acaba de decir, a un país donde obviamente por tener un sistema democrático, un sistema de gobierno democrático republicano, la libertad es el eje esencial y la educación y la enseñanza forman parte de esas políticas de Estado que no se pueden obviar y que es lo que hemos venido tratando, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la educación, con la enseñanza pública, con las libertades, con lo que dice la Constitución nuestra sobre todos estos temas, sobre estos derechos, los derechos humanos, y bueno, sobre los valores y principios que en definitiva hacen a nuestra sociedad, que lamentablemente, como lo hemos dicho en otras oportunidades también, se han venido perdiendo algunos de esos valores, ¿verdad? Y por eso estamos, Rubén,
como usted bien lo dice y seguramente todos los seguidores lo saben, por tratar de recomponer, por tratar de restaurar, por tratar de contribuir de alguna manera con un granito de arena en estos programas, en estas notas, para que podamos volver a lo que fue el Uruguay, ¿no? Ese Uruguay que realmente todos añoramos y que fue un Uruguay modelo en muchas cosas, en los valores, en la Sí, educación, en los programas educativos, en fin, en sí. muchas cosas. Y como hemos dicho también, no bajamos los brazos, sino que al contrario, seguimos adelante trabajando para que podamos, bueno, contribuir de alguna forma con ese objetivo. Así Doc- que, encantada. Doctora, usted está abordando un tema que realmente es neurálgico y no está siendo abordado prácticamente por nadie, y es el tema fundamental que plantea un paradigma de sustentabilidad del Estado de Derecho y del régimen republicano democrático, como lo es la laicidad de la educación. Este es un tema que venimos tratando con la doctora Grisel Pereira, para aquellos que no la conocen aún o que no conocen el ciclo de entrevistas que hicimos con ella. Más que entrevistas, creo que son charlas ya de amistad, ¿no? Como charlas de amigos, de intercambio de información. Por supuesto, la doctora 10 puntos y yo estaré en un 6,5, pero más o menos sumamos y en líneas generales queda un No, no, promedio no, alto. no. Este, la doctora está dedicada, abocada a una especialidad que viene desarrollando durante años. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, se especializó, por supuesto, que en Derecho de Familia, Derecho del Niño, pero entró a entender que Uruguay está barranca abajo, aplicando la imagen de Florencio Sánchez. ¿Barranca abajo en qué sentido? En el sentido de la consignación, los preceptos constitucionales de ser una república democrática y un Estado de Derecho. ¿No? Eso es el paradigma, digamos, palabra que no se usa en el derecho, pero un principio constitucional paradigmático es nuestro Estado de Derecho republicano democrático, que por imperar otra ideología en los docentes, en los planes de estudio, en las autoridades de la educación hace muchos años, muy particularmente desde el ingreso del Frente Amplio al gobierno del país durante 15 años, desconfiguraron, desmantelaron ese acervo, esa tradición de la laicidad de nuestra educación. ¿Para qué? Para sustentar una república democrática. Y José Exacto, Pedro Varela tiene mucho que ver con eso. totalmente, totalmente. Sí, así es. Rubén, realmente como usted lo mencionó al comienzo, un hombre obviamente brillante, un hombre periodista, ¿verdad? Escritor, político, sociólogo, en fin, con muchas cosas, con un conocimiento prácticamente integral Mm, en aquel momento y con una visión extraordinaria, mm, ¿verdad? Haciendo de la educación precisamente el paradigma, como usted hablaba, el faro mm, principal que debe iluminar una sociedad, en este caso nuestro país, mm. la República Oriental del Uruguay. Él hablaba de una educación integral. Sí. Eso es importante. Precisamente. Doctora, ¿me permite este apunte Sí, histórico ¿cómo para no? que nos pongamos en marco histórico y entendamos la dimensión y la trascendencia de la obra de José Pedro Varela? Sí, José Pedro Varela, en 1876, en Uruguay, sí, estableció que la educación tenía que ser gratuita, obligatoria y laica. sí, Gratuita, obligatoria y laica. Planteó sí, una reforma necesaria de la educación. La primaria, él decía, empezar por la educación primaria. sí, La sí, reforma se efectuó durante el gobierno de facto del coronel Lorenzo Latorre en los inicios de ese militarismo. Pero voy a esto. Acá nos va a ayudar un queridísimo amigo del programa y un eminente también pedagogo, el doctor Claudio Rama, quien me regaló este libro. Yo le agradezco públicamente la gentileza, el don de gente que tiene el doctor Claudio Rama. Es efectivamente así. Ustedes saben que yo no soy de vanagloriar ni de almanuenzar, ¿te gustó? Porque a mí la palabra alcahuete me suena como fea. Almanuense. Bueno, no soy eso. ¿Qué pasaba en el Uruguay en el mundo de 1876? Se daba la tercera etapa de la revolución industrial. ¿Qué quiere decir esto? Desde 1875 el mundo vivía la edad del acero con Carnegie Hall, productor de Steel Company, donde Estados Unidos se descubría que el carbón con coque y el hierro podían fundirse y hacer una aleación que era superadora del hierro, que era el acero. Crecimiento exponencial de la economía de los Estados Unidos. Crece el sistema de productividad y se da una gran revolución. Los trenes, las vías de trenes, la ingeniería pesada, es decir, conocimientos para la ingeniería pesada,
la física, la industria. ¿Quiénes predominaban en el mundo? Estados Unidos y Alemania. Estados Unidos y Alemania, sobrepasando incluso a Inglaterra, que fue el país de la revolución industrial en las primeras etapas. Imagínense estos brillantes pensadores como Varela viendo un Uruguay tan en la barbarie, tan despegado y desacompasado de todo ese proceso mundial, y decía, doctora, es necesario comenzar por la educación. Qué Exacto, brillante, ¿no? exacto, totalmente, totalmente. Y yendo al punto, por razones de tiempo, ¿verdad? Sí, Como usted bien lo adelantó, eh, Pedro Varela precisamente es el autor de ese decreto ley, ¿verdad? Que luego va a tener también una aprobación como ley y que marcó la historia, por eso educativa en nuestro país, por eso se habla de el reformador, cuando hablamos de sí, José Pedro Varela, reformador en la educación, ¿verdad? Y precisamente, como usted bien dice, agregamos que en ese momento, en la época donde estaba viviendo José Pedro Varela, el tema de la enseñanza, y como usted también lo sabe y lo hemos aclarado en muchos otros programas o notas anteriores, nos gusta hablar de enseñanza, que es lo que le corresponde al Estado, sí. y no educación, Mm. porque hemos hecho siempre la diferencia de que educación significa formar a la persona, significa dirigir, Dar significa. valores. Ujú. Exacto, eso, educar en valores. Ese es el resumen rápido para saber qué se trata de la educación y eso es un derecho y un deber de los padres en nuestro país por la Constitución, por las leyes e inclusive por los tratados internacionales que son ley en nuestro país. Otro concepto es la enseñanza. Bien, Cuando hablamos entonces de José Pedro Varela, nos abocamos a la enseñanza, que es lo que le corresponde al Estado, que es transmitir conocimiento, exacto. ¿verdad? Habilidades técnicas. Hablamos de lo que se enseña como historia, geografía, informática, lo que fuere. Toda Eso disciplina de es conocimiento, exacto. toda la disciplina del conocimiento. Y es importante que hagamos esta aclaración, Ujú, Rubén, ujú. porque José Pedro Varela, en ese momento en el que él estaba, el tema es que la enseñanza era un monopolio de la Iglesia Católica. O Sí, sea, las escuelas, los colegios o las escuelas eran justamente de la Iglesia Católica. Por lo tanto, quienes asistían a las clases o tenían acceso a esa enseñanza eran las clases pudientes, eran aquellos que tenían más dinero, los mientras que patricios de la aquellos, época, las oligarquías de la exacto, época, de un país tan pequeñito, muy chiquito, que en el resto de la sociedad estaba sometido a la barbarie, ¿no? exactamente. Por eso es que entonces, como usted mencionaba, Varela, al tener contacto con otros ilustres, inclusive en Elbio otros países, Fernández, por ejemplo, exactamente, con bueno, Sarmiento, Carlos María Ramírez, exacto, exacto. claro, claro, Entonces empieza a ver que realmente, ¿verdad? Esa enseñanza no puede quedar supeditada a determinada clase social, exacto. sino que tiene que ser universal. Por eso él comienza a hablar de que la enseñanza, entiéndase educación, para que todos puedan Él comprender, hablaba, ¿se acuerda, doctora, que él empleó una expresión y le dijo a la torre que se tenía que crear una especie de dirección de instrucción de pública. instrucción pública. Muy interesante la expresión, claro. Se crea Mm, precisamente mm, el Ministerio de Instrucción Pública y ujú. se nombra a José Pedro Varela como director general. O sea, él asume el cargo de director general, ¿verdad? Y Mm. ahí es ¿Sabe por donde, qué, no? ¿Sabe por qué? porque, Porque Varela lo fustigaba mucho a la torre. Él ah, tenía un periódico que se llamaba El Iris. sí, Y ahí el premio que otorga, que sé que mucha gente no sabe por qué el premio Iris, se era llama así. porque era un periódico que sacaba él a mimeógrafo junto Ujú. con Carlos María Ramírez, que se llamaba El Iris. Es decir, Es, es ese ojo que todo lo ve, ¿no? El Iris. Y le es, decía muchas cosas a la torre, y a la torre le gustó la honestidad y la brillantez intelectual de sí, este hombre, y absolutamente, acudió a él, lo fue a buscar, y le dijo que sí, le aceptaba la propuesta de hacer una reforma de la enseñanza, pero si le dejaba hacer lo que él quería hacer, le dijo que sí, que le daba plenos poderes. Lo dejó como un absolutamente. plenipotenciario y cumplió con su palabra la torre. Totalmente. Y usted mencionó algo, la palabra honestidad. Y es una de las cosas que más destaca en José Pedro Varela, que fue una persona honesta, honesta y humilde, a pesar de su conocimiento, de De su todo lo que él... abolengo, porque era una familia también Sí, argentina-uruguaya, ¿verdad? exacto, exacto.
Y entonces él ahí comienza a trabajar y ver esto que estábamos hablando. No, la enseñanza, digamos, entre comillas, educación, debe ser para todos. Todos tienen que tener acceso, todos los niños, todos los adolescentes, todos los jóvenes. Y de ahí entonces que una de esas características de la reforma es que es universal la educación, quiere decir para todos, Se todos accede tienen a derecho, todos tienen derecho a esa enseñanza. todos tienen que acceder a esa educación, entonces hoy llamémosla enseñanza pública, ¿verdad? Bien, Y entonces él dice, bueno, esto es para todos, pero obviamente tiene que ser también gratuita. ¿Para qué? Para que no solamente, como decíamos, aquellos que tenían dinero, esas familias adineradas, pudieran enviar sus hijos a la escuela. No, acá esto tiene que ser gratuita para todos. Y una cosa importante que a veces no pero ¿y suele puede ser decirse, una enseñanza, doctora, para todos, universal, si es optativa? Si le dice a la gente, ustedes si quieren ir a enseñar o mandar a sus hijos, pueden. Eso está complicado, ¿no? exacto. Y de ahí entonces la tercera característica que era la obligatoriedad. Ah, Precisamente porque, por lo que hablamos recién, él entendía que era inminente la necesidad de que se educaran, bien, de que aprendieran, ¿verdad? bien. Entonces dice, tiene que ser obligatoria. Entonces él habla que los padres tienen la obligación de enviar sus hijos a la escuela. Fíjense Sí. qué importante esto, Crea, tremendo. él crea una situación jurídica nueva en las personas, Sí, en los habitantes de sí, Uruguay. Quiero ir un punto más. Cerramos esta nota y retomamos desde estos dos puntos la sí, obligatoriedad, gratuidad y laicidad de la enseñanza que plantea José Pedro Varela, planteándole una situación jurídica distinta al Estado. El sí, Estado va a ser ahora responsable y está obligado a brindar esa sí, enseñanza universal. Y por otro exacto, lado, a los padres que van a tener un deber de enviar a exacto. sus hijos a la enseñanza, porque era inminente, como usted dice, era imperioso que Uruguay educara a sus nuevas generaciones, porque si no, no iba a salir de la barbarie en un mundo que iba a pasos aceleradísimos en una revolución Exacto. industrial con, bueno, una escala económica de producción impresionante. Yo Y le voy a hacer esta permítame antes, pregunta. ¿Pero qué iba a hacer? sí, Iba a enseñar, pero él no podía enseñarla a todo el mundo, porque iba a ir a todas las escuelas, José Pedro Varela, porque, claro, porque no habían muchos maestros, no había gente preparada, había una carencia bárbara bueno, ahora estamos medio parecidos, ¿no? Pero en esa época había menos gente. por Sí, favor, sí, sí. permítame solo que no quiero dejar de que pasemos esto por alto, porque muchas veces no se conoce, quizás porque no se ahonda en el tema. Pero en aquel momento que hablamos, donde estaba José Pedro Varela, la enseñanza era una, incluida la universitaria, o sea, la enseñanza universitaria era la educación de aquel momento. Y es en ese instante o en ese momento, en ese tiempo, que se separa la educación primaria, donde entonces ahí cobra vigencia lo que hoy entendemos y lo que hoy tenemos, que son los diferentes niveles de la Los enseñanza, niveles de la enseñanza, en primaria, claro. en secundaria y en media, Que él y obviamente la universitaria. lo aprendió del modelo norteamericano y del modelo inglés. Y en esos Exacto, modelos de los niveles de enseñanza, universal, gratuita, obligatoria, predominaba una idea de Estado, una razón de Estado, que era el liberalismo exactamente, que predominaba en el siglo XIX. exacto. Y José Pedro Varela Era un liberal. era un liberal. Va- Así que queda la cuarta característica, justamente de laica, la que vamos a hablar y Ah, ahondar en el... pero la hablamos en el próximo bloque, doctora. Y Por además yo quiero supuesto. insistir de nuevo, Dejamos, porque ¿y quiénes enseñaban ahí? Porque si no habían maestro, no había nadie. Y hasta ahí él la recorrería por todos lados, José, pero le habrá dicho a los amigos, capaz que hasta la torre salía a enseñar, no, creo que no tenía mucha condición, ¿no? Pero, no, uno lo dice en broma, sí, pero es sí, importante. sí, ¿Por qué insisto con esto de algún modo irónico o gráfico? Porque es fundamental en un sistema de enseñanza contemplar tres aspectos. Tres aspectos. La obligatoriedad, es decir, la responsabilidad que los padres tienen de educar a sus hijos. sí, La calidad locativa de los lugares donde se brinda la enseñanza y la calidad docente. Si no exacto, tenés un buen plantel docente, no vas a poder hacer nada sí, respecto a sí, una idea abstracta de educación. La tenés que llevar a la práctica. ¿Y cómo hacer? Con totalmente, docentes bien formados, bien preparados, en totalmente. contenidos pedagógicos de enseñanza que respondan a esto que hablamos con la doctora Grisel Pereira.
exacto, Vamos, perfecto. vamos a un corte, doctora, y hacemos una segunda parte de este ciclo muy interesante, realmente, muy interesante, que es José Pedro Varela, realmente el autor, el creador, el mentor, el padre de nuestra enseñanza laica, universal y gratuita. Es el forjador del Estado moderno. Sí, El Uruguay moderno totalmente, empieza con él. Es el que deja la exactamente, barbarie y empieza la modernidad, ¿no? exactamente. Un hombre brillante. Gracias, doctora. Nos vemos un ratito. Hacemos la Nos segunda vemos, parte. nos vemos, hasta luego.